11 minutos han pasado de la hora 17 en toda la República Argentina. Es momento de agenda económica en la voz de Juan Manuel Morales. Vamos, profe, vamos. Bueno, instrúyame. La primera tiene que ver con Moody's. Moody's Analytics es una calificadora de riesgo a nivel internacional. Lo que hacen es evalúan, proyectan el crecimiento de los países, califican activos financieros, si son riesgosos, si no. Hacen básicamente estudios financieros y económicos y presentan informes, etcétera. Lo que la noticia tiene que ver con que Moody's, esta agencia calificadora de riesgo, elevó la perspectiva de recuperación económica que tenía para el país, para nuestro país, ¿no? La elevó al 6,6%. O sea, lo que Moody's entiende es que Argentina este año va a crecer 6,6% y que el año que viene va a crecer 2,6%. A ver, ¿elevó la recuperación para este año? Sí, entiende que va a crecer más de lo que había estimado la última vez. Es un rebote, convengamos. Sí. Ahora, lo que es importante de ver es que, digamos, las perspectivas que tiene Moody's están bastante por debajo de lo que pretende o de lo que proyecta el Ministerio de Economía. Sí. Sí. Moody's destaca 3 cuestiones que me parecieron muy importantes. La primera que dice Moody's es que, tienen más expectativas de que la economía argentina crezca este año porque, finalmente dicen que la pandemia y la cuarentena, mejor dicho, no alteró tanto no generó un daño tan severo como lo que se esperaba. O sea, ven a Argentina una cierta capacidad de recuperación mayor a la que se esperaba y a la que ellos proyectaban, ¿no? Por eso le da un poquito más de perspectivas para este año. Lo segundo que ven los expertos de Moody's es que, a la Argentina le ha favorecido un contexto internacional donde el precio de los commodities, donde el precio de lo que Argentina exporta, que son los cereales, oleaginosas, etcétera, está en máximos de hace muchos años, desde hace varios años que no tocaba estos valores, ¿no? Entonces, dice que el precio de los alimentos agrícolas han impulsado los ingresos fiscales y esto y la inversión y esto ha permitido, que el gobierno pueda invertir y gastar más, ¿no? Recordemos que los precios de los commodities agrícolas están en máximos del año 2012, o sea, hace casi en máximos de los últimos 10 años, por decirlo de alguna manera. Y otra cuestión, y esto me parece muy importante, lo que dice Moody's es que el hecho de haber postergado el acuerdo con el FMI es algo que le permitió al gobierno argentino tomar medidas que impulsen el consumo. Es decir, lo que dicen es, como nosotros pensábamos antes que Argentina iba a hacer un acuerdo con el FMI durante este año y finalmente este acuerdo se termina pateando para el año que viene, el gobierno argentino tiene más libertad de acción en algún sentido sencillo, es decir, darle más rosca al gasto público, ¿no? Porque una vez que firma el acuerdo se tiene que atener a cumplir un programa, donde el FMI te impone algunos objetivos en cuanto a política monetaria, política fiscal. Lo que está diciendo Moody's es, Argentina puede ser que crezca un poquito más este año porque no se va a tener que someter a un plan económico de los que, muchas veces pretende el Fondo Monetario Internacional, y esto va a hacer que Argentina tenga la posibilidad de impulsar el consumo y el gasto público. Ahora, esta cuestión que este año mejora las perspectivas de crecimiento de Argentina es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque este gasto público que genera el gobierno este año, con aumento de los subsidios económicos, de los subsidios sociales, esto de meterle plata en el bolsillo a la gente, este plan económico que es fiscalmente irresponsable y que es fiscalmente inviable, este plan lo que va a generar es menor crecimiento el año que viene. O sea, este año va a dar una suerte de recuperación, una sensación de recuperación económica, pero esto no es más ni menos que tirar la tierra abajo de la alfombra y después el año que viene hay que destaparla. ¿Por qué? Porque el año que viene vas a tener problemas como los que se ven ahora de gran cantidad de subsidios económicos con tarifas que están muy atrasadas, atraso cambiario del tipo de atraso del dólar, es decir, tenemos que tener en cuenta
digamos, una devaluación del tipo de cambio oficial en torno al 25 o 26%, pero a su vez tuviste una inflación, o vas a tener una inflación este año en torno al 48-50%, bueno, esto implica un tipo de cambio muy atrasado, que en algún momento esto se tiene que acomodar. Entonces, bueno, suceden estas cuestiones. Y por el otro lado, digamos, tenés un problema de lo que estamos viendo ahora, que la dificultad que tiene el Ministerio de Economía para colocar deuda en el mercado local. O sea, cada vez, digamos, pierde la capacidad o la posibilidad de colocar deuda ante un mercado financiero muy pequeño que ya está saturado de la deuda argentina. Bueno, hay que ver cómo financia el déficit de lo que queda acá hasta fin de año. Y en este sentido puede ser que tenga que imprimir más billetes el Banco Central de lo que estaba previsto, porque si no se puede financiar con deuda, se va a tener que financiar con emisión monetaria. Entonces, digamos, esta situación pone a Argentina en una cuestión el año que viene de que, según Moody's, no se va a expandir tanto el PBI como prevé el gobierno, ¿no? Lo que dice Moody's es, este año el PBI va a crecer 6,6%, el año que viene va a crecer 2,6%. ¿Qué está diciendo el gobierno? El gobierno Guzmán dice, bueno, hace unas semanas dijo, bueno, revisamos las proyecciones de crecimiento y Argentina no va a crecer el 7, va a crecer el 8. Y por el otro lado, el presupuesto que se va a presentar antes del 15, que se tiene que presentar el 15 de septiembre, pero por lo que se deja ver, pareciera ser que el presupuesto proyecta un crecimiento para la economía argentina el año que viene de 4%, es decir, bastante más de lo que proyecta Moody's. Entonces vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Cuánto termina creciendo la economía este año y cómo van a ser las proyecciones para el año que viene. Lo cierto es que hay que entender que la recuperación de este año está muy atada a meter tierra abajo de la alfombra, a esta cuestión de congelar tarifas y por el otro lado subsidios que impliquen 3 puntos del PBI, subsidios económicos, que implica un gran control de precios para contener la inflación, un gran atraso cambiario, y estos desequilibrios, estas distorsiones que se generan en la economía este año, puede ser que impidan el crecimiento como espera el gobierno del año que viene, ¿no? Otra cuestión importante tiene que ver con el Banco Central. ¿Sabés cuánto aumentó los intereses por las LELIQ y pases pasivos que pagó el Banco Central a los bancos comerciales en los últimos 12 meses? A ver si entendí la pregunta. Por ejemplo, empezó con el 1% y yo te tengo que decir, te pongo un ejemplo, el 1% y yo te tengo que decir 5, 12, ¿así? No. ¿Cómo es a ver, no entiendo la pregunta. El Banco Central emite deuda, ¿no? Emite deuda, LELIQs y pases pasivos, sí, que son deuda que le compran los bancos comerciales. Bancos, exactamente. ¿No? Bueno, por esa deuda, el Banco Central paga intereses. Sí. ¿No? Okay. Entonces vos me estás preguntando cuál es el interés que le paga el Banco Central a los bancos. Sí, ¿cuánto aumentó? De lo que pagaba hace 12 meses, por ejemplo, hace 12 meses de intereses por las LELIQ y los pases, le pagaba 100 pesos. Y ahora, ¿cuánto le paga? ¿En pesos querés que te lo diga? Sí, ¿o cuánto aumentó? No tengo la más... Bueno. Sinceramente, no tengo idea, no entiendo bien la pregunta, no importa. Ayornanos, por favor. Bueno, claro, no entiendo. Cuando no entiendo. El Banco Central paga, pagó en los últimos 12 meses por LELIQs y pases pasivos 800.000 millones de pesos. 91% más que hace 12 meses. O sea, los intereses que el Banco Central le paga a los bancos comerciales por la deuda que coloca aumentó 91% en los últimos 12 meses. La LELIQ es un... vamos, sí. Vos vas a hacer docencia, pero como alumno decime si aprendí. Yo soy el Banco Central. Sí. Vos sos el Banco Macro. Sí. Ok, perfecto. Yo te digo, tomá, esta es una LELIQ. Sí. Sale 10 pesos. ¿Ok? Sí. Bueno, las vamos a renovar. ¿Cada 5 días se renuevan? No, las LELIQ cada 7 días. 7 días. Bien, renovamos a los 7 días. El banco te puede decir, bueno, tomá el papel, dame la que es mía. Exacto. Y si no,
van renovando. Exacto. Intuyo que lo que el Banco Central hace para que vayan renovando es ir aumentando los intereses, y está demostrado que en 12 meses aumentó un 91%. A ver, no aumenta la tasa de interés. La tasa de interés hace 17 meses que se está estable en el 38%. El tema es que, como vos bien decís, como los bancos comerciales le van renovando las LELIQ, cada vez se hace una bola más grande y por lo tanto cada vez tiene que pagar más intereses. Por más que sea la misma tasa, Entiendo, la cantidad de intereses que tiene que pagar es cada vez más. Ahora desarmarlas va a ser No, pero yo casi imposible. Quiero recordarles algo. ¿Te acordás cuando Alberto en un discurso de campaña decía que iba a desarmar las LELIQ para aumentar a los jubilados? Sí. Bueno, ahí está la cuenta. Las LELIQ en los últimos 12 meses aumentaron 91%. Las jubilaciones 34%. O sea, ya está. Claro. La idea de desarmar las LELIQs, claro, que era una nos quedamos con la plata, claro, que era, o sea, una cosa el Banco Central, la otra cosa es los bancos, claro, la otra cosa es ANSES, mezcló todo. Pero digo, para tener una idea de la dimensión, y te voy a decir una cosa, mira, en diciembre del 2019, cuando Alberto toma posesión de la presidencia, bueno, el stock de LELIQ en el Banco Central y pases pasivos era 1,1 billón. ¿Nos comentás qué son los pases pasivos? Los pases pasivos... Ilustranos. Bueno, es muy parecido a las LELIQ, es deuda que emite el Banco Central y le compra a los bancos comerciales, pero en este sentido los pases pasivos se vencen cada un día. Es una deuda de muy corto plazo, pero básicamente es muy parecido a las LELIQ. Tiene otra manera de instrumentarse porque se ponen activos financieros como garantía, pero lo cierto es que son también préstamos que hace que le dan los bancos comerciales al Banco Central, y tiene la misma finalidad que las LELIQ, que es absorber pesos de la economía, ¿no? Aspirar los pesos que sobran para que esos pesos no generen inflación. O sea, son los dos instrumentos que tiene el Banco Central para aspirar pesos, LELIQ y pases pasivos. Ambos son préstamos que le dan los bancos comerciales al Banco Central. Perfecto. Se instrumentan de distinta manera, pero es básicamente lo mismo. Un lego total en la materia, pero... No, pero está bien. Pero quiero aprender. Está bien, pero vos fijate lo que ha incrementado los pasivos del Banco Central. Cuando asumió Alberto, eran de 1,1 billón de pesos en diciembre del 2019. Hoy, el stock de pases pasivos de LELIQ son 4,1 billón de pesos. O sea, se multiplicó por 4. Aumentaron 270%, es decir, 3 billones de pesos aumentó la deuda o los pasivos remunerados del Banco Central. O sea, toda esa bola, digamos, es como vos decías recién, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, nadie lo puede saber, pero... a ver, un final feliz sería que la economía empiece a crecer, la gente empieza a demandar dinero, entonces los bancos comerciales, en vez de prestarle al Banco Central, presten ese dinero a las los empresas, emprendedores, al sector privado. Bueno, eso es algo que difícilmente va a pasar. ¿Cómo se licúan estos pasivos? Con una devaluación. Ya pasó en el 2018. ¿No? Los pasivos del Banco Central estaban muy altos en relación a la reserva. Como se licúan porque están en pesos con la devaluación, bajan y se acomodan nuevamente. O sea, se licúan con la inflación, es la única, con la devaluación. Con la devaluación, sí, se entendió a la perfección. Pero la bueno, última. Mira, la verdad me dio mucha gracia esta. Dio una conferencia a Miguel Peche, el presidente del Banco Central. Y él dice, vemos con preocupación el desarrollo de las criptomonedas. Dice, tienen un altísimo grado de volatilidad y es justamente una de las características que no tiene que tener una moneda. Bueno, o sea, el presidente del Banco Central habla de que le tiene miedo a las criptomonedas y la inflación y el peso argentino. Lo oscuro y volátil es el peso argentino, que no es como actúa el Banco Central, que no tiene una regla monetaria clara, que actúa con discrecionalidad, que es la impresora del tesoro. Eso es lo oscuro y lo volátil, ¿no? La base monetaria, desde que está este presidente del Banco Central, Peche, la base monetaria, es decir, el dinero que circula entre los agentes de la economía, creció un 70%. O sea, eso es lo que tiene volatilidad, eso es lo que habría que ver con preocupación, ¿no? Sí, y después tengo la última cortita, si hay tiempo. Sí, ahora sí, dale, vamos con la última hora, dale. Mira, hoy estamos de cumpleaños.
A ver. Cumpleaños número 2. 2 años del regreso del cepo cambiario. Ah, bien. Bien. Esto, bueno, obviamente lo impuso en su momento Macri. El cepo, a la vuelta del cepo, o sea, este cepo que se planteó el 1 de septiembre del 2019, ¿te acordás que en un principio limitaba la compra hasta de $10.000 por persona? Después se fue haciendo más complejo, pasó a 200, después dólar solidario con impuesto. Bueno, la cosa que yo acá estuve sacando algunas cuentitas y ya termino. Desde que se implementó el cepo, o sea, este último cepo, de los 2 años del cepo. Es decir, que cumple 2 años. 2 años, claro, del 1 de septiembre del 2019 al 1 de septiembre del 2021. Las reservas cayeron 25%. El tipo de cambio oficial se devaluó en 70% y el dólar blue se devaluó en 185%. O sea, ¿estamos claros que el cepo no sirve para nada? Bueno. Digo que es atacar las causas, las consecuencias y no las causas. Bueno, nosotros sí lo tenemos claro. Bueno, pero digo, mucha gente quería lo tiene ya claro, que se cumplían. El gobierno no. Bueno, claro. Bueno, pero ya que se cumplían años del segundo añito de este nuevo cepo para. Pero a ver, todas las restricciones, todas las regulaciones que impone el Estado, ya sea fundamentalmente en materia económica, ¿sí? En todas las materias, pero estamos hablando de economía, son medidas que nos llevan al abismo. Porque si vos no tenés la libertad de decidir y te quieren manejar todo desde el Estado, decime si vos, teniendo guita, la vas a poner acá en la Argentina, vas a invertir acá en la Argentina, o te vas a llevar la plata afuera. Decime qué harías. No, obviamente, sobre todo cuando se dan estos controles, que el cepo es un control al tipo de cambio, al precio del dólar. Es un control de precios. Lógicamente. Bueno, y siempre, pero lógicamente. Siempre que genera escasez del producto, hay mucha gente que demanda dólar oficial y no consigue, por eso está el cepo, y genera un mercado negro siempre. ¿Cuál es el mercado negro? El dólar blue. Es de manual, segunda clase de introducción a la economía, no sé, segunda, tercera.